Muy buenas tardes a todas las personas que ya se han unido a este nuevo evento que el Instituto Santa Fe ha tenido el gusto de convocar y estamos iniciando en esta tarde. El tema de hoy es, entre todos los temas que abordamos dentro del instituto, que tiene que ver con la gestión documental, tiene un especial interés, o por lo menos a nivel personal y profesional mío, porque tiene relación con los estándares. Así que tengo cierta afición, cierta inclinación por el estudio de la normalización y los estándares, así que para mí siempre es un gusto poder abordar, explicar, tratar de reflexionar en torno al uso de las normas, sobre todo relacionadas con la gestión documental. En esta tarde vamos a abordar una norma que quizás no es muy conocida por muchas personas, pero que me parece que incluye algunas ideas que son bien importantes, confirman otras ideas que también y otros criterios que están incluidos en otras normas relacionadas y que dan cuenta y nos proporcionan un marco de referencia, un marco teórico, unas buenas prácticas que son muy útiles al momento de emprender la tarea que tengan ustedes como responsables de archivos, responsables de la gestión documental, responsables de la información, responsables de la gestión de datos, entre otras funciones que ustedes puedan tener. Así que sin más me permito, vamos a iniciar este webinar que lleva el título de la norma ISO 16175 o 16175. He hecho una aclaración que es la parte 3, porque esta norma tiene tres partes, algunas normas técnicos, las normas no son tan cortas, sino más bien son un tanto largas e incluso pueden tener varias partes. Este es el caso de esta norma, la 16175, y vamos solamente a hacer énfasis en la parte 3, aunque inicialmente daremos un contexto para que ustedes tengan idea de en dónde se desenvuelve o cómo se ha desarrollado esta norma. Esta parte tiene que ver con los requisitos funcionales de los documentos electrónicos para sistemas de la organización. Aunque realmente el título específico de esta parte no habla de documentos electrónicos, se van a dar cuenta que evidentemente se trata de documentos solamente electrónicos, porque cuando esta norma hace referencia a los sistemas de la organización, se va a referir a los sistemas informáticos. A lo largo de la norma también no hace referencia explícita a sistemas informáticos, sino en general habla de los sistemas de la organización, pero en este caso, exclusivamente y particularmente en este caso, no se refiere a sistemas desde un punto de vista más amplio, que no siempre un sistema tiene que ser un software, pero en este caso específico, hago esta aclaración antes de iniciar, sí nos referiremos a sistemas informáticos. Bien, en primer lugar me gustaría contarles qué es lo que vamos a ver, me gustaría contarles que vamos a hablar del contexto, es decir, cómo, de dónde nace esta norma, con qué otras normas se relaciona. Vamos a hablar de la relación que existe entre los documentos, específicamente los documentos de archivo y los sistemas, en este caso, como les decía hace un momentito, los sistemas informáticos de una organización. Creo que una de las cosas más interesantes de cuando esta norma aborda las directrices y los principios, justamente son estos principios que les otorgan tanto para los documentos como a los sistemas que deberían mantenerse si una organización quiere ser exitosa. Así lo dice la norma. Si una organización quiere tener éxito, ¿verdad? Quiere ser productiva, quiere ser eficiente, debería tener en relación a los documentos y a los sistemas, debería guardar ciertos o seguir ciertos principios. Así que vamos a hablar justamente de estos principios. Es importante también hacer referencia a algunos componentes, a algunos aspectos que deben tomarse en cuenta cuando queremos desarrollar sistemas de gestión de documentos. Y también, por eso pongo así, slash riesgos, y también hace referencia de cuáles son los riesgos que las organizaciones deben gestionar al momento de implementar sistemas informáticos. Es decir, cuando una organización quiere instalar, desarrollar, comprar, adoptar un sistema informático, no son pocos los riesgos que corre, son muchos los riesgos que corre, ¿verdad? Uno dice, pero un sistema informático más bien debería solucionar problemas y evitar riesgos, pues claro, pero aparte de solucionar un problema, un sistema informático como tal, la incorporación de una tecnología puede generar riesgos. Y les voy a poner solamente un ejemplo, aunque sea esta una digresión antes de abordar directamente estos temas. Es como que si nos compramos un auto es una tecnología muy buena para movilizarnos, pero inherentemente a esa tecnología, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, hay muchos riesgos, es decir, el riesgo de que, no sé, podamos chocarnos, el riesgo de que nos puedan multar, el riesgo de que nos quedemos sin gasolina, hay un montón de riesgos. De igual manera, en el caso de los sistemas informáticos, solucionan un montón de problemas, son muy útiles, nadie dice que no debemos tener sistemas informáticos, todo lo contrario, creo que es bueno para las organizaciones, las instituciones, tener sistemas que automaticen sus procesos, pero
también en este proceso de incorporación de tecnología, tenemos que identificar riesgos porque tenemos que gestionarlos. Así que este es un aspecto bien importante que incluye esta norma y que a veces pasa desapercibido. Así que vamos a hacer un poquito de énfasis. Y luego ya entrando en materia, se habla justamente de cuáles son las directrices que los documentos deberían seguir para incorporarse o relacionarse o vincularse a los sistemas de una organización. Y al final hablaremos de los diferentes tipos de requisitos funcionales que deben tener los documentos. Si bien la parte 3, que es el tema de esta charla, va a abordar solamente de los requisitos funcionales de los documentos en su relación con los sistemas de la organización, justamente es una partecita porque justamente tiene que ver con qué requerimientos, cuáles son las características funcionales, significa de cómo debe funcionar y su relación con otras entidades, cuáles son esos requisitos funcionales de qué cosa, de los documentos de la organización en relación con un sistema informático o varios sistemas informáticos que estén ya implementados en la organización. Y ahí esta norma es bien interesante porque plantea varios escenarios que nos muestran de alguna manera la realidad que puede existir en las diferentes organizaciones. Bien, empecemos. ¿Cuál es el contexto de esta norma? En primer lugar, si ustedes ya están acostumbrados o tienen cierta relación con las normas ISO, ustedes saben que las normas ISO son emitidas por varios comités técnicos, subcomités técnicos también, que lo que hacen es, valga la redundancia, desarrollar y aprobar normas. Estas normas pueden ser normas de certificación que tienen sobre todo relación con sistemas de gestión. Aquellos sistemas de gestión relativos a qué, a lo que sea, a varias cosas, bueno, no a lo que sea, pero a distintas cosas. Por ejemplo, hay sistemas de gestión de la calidad, la famosa norma o familia de normas ISO 9000. ¿Cierto? Hay una norma relativa a la gestión medioambiental, que es la norma o la familia de normas 14000. Hay una norma relativas a la gestión, por ejemplo, de la salud ocupacional, otras normas relativas a la gestión de la seguridad de la información, por ejemplo, la famosa familia de normas ISO 27000, y así sucesivamente en varias familias de normas que tienen que ver con sistemas de gestión. Las normas de gestión de documentos, de sistemas de gestión de documentos, son la correspondiente a la ISO 30300. Estas normas de familias, sobre todo estas familias de normas, mejor dicho, suelen ser certificables. ¿Qué significa certificables? Certificables significa que hay un tercero con autoridad aprobado, que tiene las condiciones, la capacidad del conocimiento para evaluar y certificar. ¿Qué significa certificar? Dar fe de que una organización ha cumplido los requisitos que se establecen en las normas. Normalmente, y esto es una cosa que es bien interesante, la primera norma de esta familia de normas es la que incluye los requisitos. Les voy a poner un ejemplo. Se habla de las normas de las ISO 9000, pero la norma ISO 9001 es la que tiene los requisitos. En el mismo caso, la norma ISO 14000, que es de gestión medioambiental, la 14001 es la norma, es decir, el documento que incluye los requisitos de certificación. En la norma ISO 27000, la 27001 es el documento que contiene los requisitos para la certificación. En este mismo caso, la norma de la familia de normas 30300, la 30301, es la que tiene los requisitos. Ustedes se fijan aquí, justamente he puesto este gráfico que está incluido en la norma 30300, en donde muestra que la 30301 es el documento donde están los requisitos que necesitan cumplir una organización para ser certificada, ¿cierto? Entonces, hay un auditor, un certificador, que va donde la organización y revisa, ¿no es cierto? Y verifica, no solamente, digamos, tiene que pedir evidencia de que todos los requisitos son cumplidos. ¿Para qué? Para que entonces este organismo, normalmente acreditado en cada uno de los países, certifique, emite un documento que dice, esta entidad cumple con todos los requisitos de la norma ISO 9001, de la norma ISO 14001, por ejemplo, de la norma 27001 o de la norma 30301. Y por lo tanto tiene un sistema de gestión de documentos, ¿verdad? Es un sistema de gestión de documentos certificados. Ahora, no todas las normas ISO son certificables. Muchas pertenecen a lo que está graficado en la segunda parte, en el lado de la derecha, que tienen que ver con normas e informes técnicos relacionados. ¿Qué son estas normas o informes técnicos relacionados? Son normas no certificables, son normas técnicas que dan sugerencias, dan recomendaciones, son buenas prácticas
que las instituciones, las organizaciones, las personas pueden tomarla, ¿no es cierto? ¿Y aquí de qué depende? Aquí ya no dependemos entonces de que un tercero, de que un auditor nos diga si cumplimos o no cumplimos, sino depende de nuestra experticia, depende de nuestro buen criterio, de qué aspectos de estas normas aplicamos o no aplicamos. Porque evidentemente, al ser normas tan genéricas, no se aplican a todos los casos. En algunos casos se aplicarán, en otros casos no se aplicarán. Así que hago esta aclaración porque debemos ser cuidadosos al momento de referirnos a una norma. En muchos casos dice, yo voy a seguir la norma, por ejemplo, la 23.081 respecto a los metadatos, en este aspecto, ¿cierto? Este aspecto me ilumina, me aclara ciertas cosas y los voy a aplicar al momento, por ejemplo, de diseñar un esquema de metadatos. Voy a poner un ejemplo. O, por ejemplo, al seguir la norma ISO 13008, 13008, que tiene que ver con los procesos de migración y conversión de documentos. ¿Sí? Entonces yo voy a seguir ciertos pasos. O cuando, por ejemplo, en la norma 13028 habla de las directrices para la digitalización de documentos, yo puedo tomar algunos aspectos que a mí me pueden convenir y puedo aplicar. No siempre la realidad que yo tengo control, en la que estoy yo viviendo, puede aplicarse todas las recomendaciones que estas normas me indican. Si ustedes se fijan, ahí al final en la esquinita está la norma ISO 16175. No significa este gráfico que estas sean todas las normas relacionadas con la gestión de documentos, no. Existen muchas más normas, yo he contado quizás unas 30, seguramente habrán muchas más. Creo haber leído unas 20 por lo menos, creo haber entendido unas 10. Debo confesarles que no todas las normas son de fácil lectura, no todas las normas técnicas son tan amigables, ¿no es cierto? No son una lectura relajante para nada, suele ser una lectura estresante porque muchas veces uno lee un párrafo y a lo mejor no comprende, tiene que leer 2 o 3 veces y luego ese párrafo le hace referencia a otra norma y tiene que abrir la otra norma para entender la norma anterior. Así que, sin embargo, es una lectura satisfactoria a posterior, ¿no es cierto? Porque luego va aclarando y se van enlazando y vinculando muchos conceptos. Así que una de las razones por las que el Instituto Santa Fe en el Instituto Santa Fe nos animamos a charlar, a hablar de estas normas justamente para que estas normas sean menos lejanas. Muchas veces cuando hablamos de normas y de términos técnicos nos parece algo abstracto, algo árido, algo difícil de entender, que a veces sí, pero justamente un objetivo de este tipo de charlas es acercar estas normas, acercar estos aspectos técnicos. Entonces, la primera, para aclarar el contexto, esta norma no es una norma certificable, es una norma que nos da algunos principios, algunas recomendaciones respecto a los documentos y su relación con los documentos, los sistemas informáticos. Evidentemente, si hablamos de sistemas informáticos, estamos hablando de manera obvia de documentos electrónicos, ¿verdad? Así que otro aspecto que también vale aclarar es que esta norma, la 16.175, con todas sus 3 partes, ha sido desarrollado por un comité que seguramente ustedes van a estar familiarizados porque es el comité técnico, el Technical Committee, que es el comité técnico 46, que se relaciona con el tema de información y documentación. Este es un comité técnico muy genérico, sin hablar de documentos y de información es algo muy, muy amplio. Y para eso se creó un subcomité, que es el subcomité 11. Entonces, dentro del comité técnico 46, está el subcomité 11, que específicamente habla de gestión de documentos. El subcomité técnico 11 tiene varias normas, ¿no es cierto? De hecho, las normas anteriores que les mostraba son las generadas por el subcomité 11, entonces por eso vemos solamente unas 8 o 10 normas, pero si hablamos de normas técnicas relacionadas no solamente con la gestión de documentos, sino con la información y la gestión documental, son muchísimas. Seguramente podrán pasar las 50 normas. No todas estas tenemos que leer, aprender, ni dominar, ni mucho menos, pero por lo menos tener una referencia quizás pueda ser útil, quizás pueda ser importante. Les decía, esta norma tiene 3 partes. La primera parte es la que tiene que ver con las generalidades y los principios. Es algo que lo vamos a revisar rápidamente, pero porque creemos que es muy importante. Y luego están las 2 partes, la parte 2 y la parte 3. La parte 2 tiene relación con las directrices y requisitos funcionales de los sistemas que gestionan documentos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes quieren diseñar, contratar, desarrollar, implementar o comprar un sistema de gestión de documentos electrónicos, una buena idea es referirse a la norma 16.175, parte 2. ¿Sí? Ahora,
Como esto suele ser, digamos, lo normal, es frecuente, podríamos decir que esto es lo que naturalmente hacemos, es decir, en un momento en la vida de la organización decimos, oigan, creo que necesitamos un sistema de gestión de documentos electrónicos, así que vamos a comprar, a desarrollar, qué tipo de módulos necesitan, qué tipo de funcionalidades deben tener. Así que lo que hacen es esto, darnos una una lista muy interesante de las funcionalidades, que de qué deberíamos tomar en cuenta en esos sistemas que van a gestionar documentos electrónicos. Pero lo interesante, creo yo, y por eso es el motivo de este webinar, es que muchas veces lo que sucede es que ya tenemos sistemas. ¿De qué? De lo que sea. Sistemas de recursos humanos, sistemas de contabilidad, sistemas de la organización. Es decir, software para algo, ya está. Es software que, por cierto, fue desarrollado por personas o profesionales informáticos que no saben nada de documentación, que no, quizás ni les interese el tema de la documentación y el archivo, pero que sí está o que sí debería manejar documentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los sistemas de información en su diseño no tomaron en cuenta los procesos de documentación y archivo, ¿sí? Entonces, justamente esta parte de la norma es ¿qué cosa? Definir las directrices de requisitos funcionales, ya no de los sistemas, sino de los documentos dentro de los sistemas de la organización, ¿sí? Es decir, ahora, si ya tenemos un sistema instalado, lo que vamos a definir, cómo tenemos que generar, cómo se va a poder almacenar, desarrollar, diseñar, capturar, preservar, describir un documento que es generado o tiene relación con un sistema que ya está implementado en una organización. Esto suele ser quizás una realidad que hemos concientizado poco, pero que puede ser en la mayoría de veces. Es decir, que ya estamos en una organización, en una universidad, en un colegio, en una clínica, en un banco, en donde fuera, y ya existen sistemas. Y si ustedes son profesionales de la gestión documental, de la archivística, seguramente van a poder ver y dicen, muy bien, este sistema genera este reporte, este sistema genera este documento, este sistema genera estos datos. Y ustedes se preguntarán, ¿y esos datos son documentos de archivo? Y si ustedes le preguntan al informático, a quien desarrolló, primero no va a entender qué es un documento de archivo, porque, y esto no es una falla ni de los informáticos ni de los archivistas, porque la palabra archivo tiene una diferente connotación en el ámbito informático que en el ámbito archivístico. Así que cuando hablan de archivo, no están hablando de la misma cosa. Incluso, entonces, si además a este ingeniero informático que está hablando con este archivista se une un abogado, cuando el abogado habla de archivo, tampoco se refiere a lo mismo, así que van a hablar de tres cosas totalmente diferentes. Y digamos, lo curioso es que es importantísimo que este tres tipos de profesionales, los abogados, los ingenieros informáticos y los archivistas, tengan que conversar. Porque los documentos, sobre todo los electrónicos, tienen un alto componente tecnológico. Y porque los documentos de archivo, evidentemente, son evidencia de un trámite, de una acción, de una actividad. Y por lo tanto pueden tener una connotación legal muy importante. Así que algo que es fundamental en estos ámbitos, en estas áreas, es ir aclarando de alguna manera todos los términos para que vaya quedando claro. Entonces, con este contexto, quisiera avanzar para explicarles y contarles cuáles son los fines que tienen estos documentos, ¿verdad? El objetivo de estos documentos, específicamente el del documento, o el módulo 2 llaman, o la parte 2 de esta norma, dice, este módulo está diseñado para ser utilizado por organizaciones que buscan implementar un sistema específico de gestión de documentos electrónicos, como les había explicado, y está destinado a leerse junto con el módulo 1. ¿Sí? El módulo 1, la parte 1, es la que tiene los principios y las generalidades de los documentos electrónicos en relación con los sistemas de la organización. Y menciona, el módulo 3 por su parte está diseñado para ser utilizado por las organizaciones que en cambio deseen incorporar funcionalidades de gestión de documentos en sus sistemas. Es de alguna manera la parte contraria o la parte, digamos, complementaria. En el un caso quiero diseñar un sistema de gestión documental y en el otro caso quiero incorporar a un sistema que ya está diseñado, está desarrollado, que incluso fue diseñado para otra cosa, quiere incorporarles funcionalidades de gestión de documentos, es decir, van a tener relación con documentos. Este módulo está destinado a ser leído junto con el módulo con la parte 1. Es por eso que, como hemos visto aquí, tanto la parte 2 como la parte 3 necesitan necesariamente de la parte 1, del primer módulo de esta norma. ¿Por qué? Porque la parte 1 habla de las generalidades y de los principios, que es algo que vamos a ver
en un momentito más. Así que también vamos a revisar rápidamente la parte 1 y luego ya nos embarcaremos en la parte 3. Nos vamos a saltar la parte 2. Las personas que se inscribieron tienen la inscripción completa a este webinar, tienen acceso en la plataforma del Instituto Santa Fe al texto completo de las normas, tanto de la parte 1 como de la parte 3, para que ustedes puedan revisar y se van a dar cuenta que todo lo que hemos hablado aquí es obtenido directamente de la norma, así que no me estoy inventando nada. Lo que estoy haciendo es tratando de explicar, de resumir un poco algunos términos un poco más técnicos estoy tratando de evitar, pero básicamente nos vamos a enfocar en esta segunda parte, en la parte en la que ya tenemos sistemas informáticos y queremos incorporar relación o funciones de gestión de documentos. Y queremos saber qué funcionalidades deben tener los documentos